Vamos con el doctor López Jiménez. El doctor López Jiménez se encuentra en Lima, Perú. Le agradecemos muchísimo sus minutos. Él es analista político, profesor, sociólogo, columnista del diario La República. Es doctor en sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, allá en Lima, y como ya se acerca la elección en el Perú, y pues tenemos muchos amigos peruanos que nos siguen aquí en los Estados Unidos y también algunos en el Perú. Saludamos al doctor López Jiménez. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas ¿Cómo está tardes. usted? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por los minutos que nos va a dar. Bueno, como es lógico, hemos estado siguiendo qué sucede con los dos candidatos que se van a enfrentar a este proceso de elecciones en segunda vuelta en unos cuantos días. Eh, Desde que terminó la primera vuelta y todo lo que ha ocurrido en ese lapso y hasta este momento, este jueves, ¿cuál es la sensación, la percepción, la inclinación de los peruanos, que yo sé que son muchos y no todos piensan igual, pero en términos de volúmenes mayoritarios, hacia alguno de los dos candidatos? Mire usted, esta segunda vuelta, como todas las segundas vueltas, está muy polarizada, digamos, ¿no? Porque hay solamente dos candidatos, pero en este caso son dos candidatos que en la práctica están disputando voto a voto, digamos. Sí. Hasta hace una semana se podían publicar encuestas según ley aquí en el Perú, y las últimas encuestadoras serias daban empate prácticamente, un empate técnico, ¿no? Entonces, lo que está pasando después es producto de las últimas movidas que pueden estar haciendo los candidatos, ¿no? Entonces, eso puede ir cambiando poco a poco, digamos, y bueno, ya no hay encuestas, pero hay síntomas, ¿no? Hay síntomas que pueden ir anunciando el triunfo limitado de uno o de otro, digamos, ¿no? Entonces, uno de esos fue el debate del domingo, digamos, ¿no? Sí. Y es difícil decir quién ganó, digamos, ¿no? Quizá el indicador más preciso de saber eso, de quién ganó, es quién marcó la agenda de la semana, más o menos, ¿no? De esta Sí. semana previa. Sí. Y yo tengo las sospechas, por lo que ha venido discutiéndose, que allí Ollanta de alguna manera marcó la agenda en torno a las acusaciones sobre esterilizaciones forzadas, sobre corrupción en el gobierno de Fujimori, la continuidad inevitable que hay entre Keiko Fujimori y Alberto Fujimori, en fin, que es difícil separar, digamos, ¿no? Entonces todo eso ha ido marcando de alguna manera la agenda de esta semana, digamos, ¿no? Pero es difícil saber cuánto eso, ¿no? Yo creo que eso son pequeñas movidas, ¿no? Sí, sí. Y luego, digamos, hay, bueno, otras. Casi hay que hacer ahora análisis ya no macropolítico, sino micropolítico, ¿no? Para ver las pequeñas movidas y cómo eso repercute. Una movida interesante, bueno, ha sido el apoyo de Toledo a Ollanta ya explícito, ¿no? Eso puede ayudar de alguna manera. Sí. Otra movida interesante que ha habido, a ver, de repercusión, es una carta flamígera de Vargas Llosa al Comercio, ¿no? En la que renuncia a publicar artículos en las páginas del Comercio, al que acusa de parcialidad con Fujimori, ¿no? Que él juzga, digamos, como un gobierno corrupto, asesino, en fin, ¿no? Y entonces él dice que ya no quiere escribir, ha mandado una carta que ha tenido mucho efecto en la credibilidad, ya no del Comercio, sino del equipo, del grupo de medios que controla el Comercio, Canal 4, que es muy poderoso, Canal N, que es simplemente canal de cable, y otros medios escritos. Yo creo que eso también tiene algún impacto, un poco, ¿no? Y, a ver, otro impacto interesante quizá, a ver, que hay que tener,
que aquí la batalla también de las elecciones se da dentro del intranet, ¿no? Del internet, ¿no? Ujú. El Facebook, el Twitter, Twitter. ¿no? Ujú. Sí. En la primera vuelta esa batalla la ganó Kuczynski, ¿no? Ujú. Y eso lo catapultó significativamente a llegar a 18 puntos, ¿no? Sí. En esta segunda vuelta no la ha ganado Ollanta, pero sí un movimiento que se llama el no a Keiko, no a Ujú. Keiko. Ujú. Eso es lo que ha triunfado en las redes, ¿no? Sí. Que es una manera indirecta de votar por Ollanta también, o sea, Ujú. en resumen, tengo la sospecha, no tengo evidencias, ¿no?, Sí. de que pareciera que puede ganar Ollanta, ¿no?, Sí. el Ujú. domingo, Ujú. por pocos puntos, pero bueno, esas son las movidas que hay, ¿no?, más Sí. significativas Ujú. de esta Bien. semana, que marcan de alguna manera Sí. las elecciones del domingo, ¿no? Sí. Le quiero hacer, si me permite, Sí, doctor López sí. Jiménez, dos rápidas preguntas. Eh, si buscamos cuál es el lado positivo de cada uno de los dos candidatos, de Ollanta y de Fujimori, ¿cuál sería el lado positivo, el más importante que usted percibe de cada uno de los dos? A ver, los dos comparten, por ejemplo, la representación más popular, ¿no?, y de los sectores más pobres, ¿no? Ujú. Son los candidatos que disputan esa representación de los excluidos de alguna manera, ¿no? Esa Ujú. es una cosa que llama la atención y que me parece que es positivo, porque mejor es tener a la gente dentro del sistema político que fuera tirando piedras o bombas, ¿no? Claro. Ujú. Entonces eso me parece un aspecto positivo de ambos, digamos, que no lo tenían, que no lo tienen los que perdieron, ¿no? Ujú. Y luego, yo diría que es importante, digamos, la entrega que cada uno, la persistencia, la combatividad, ¿no?, que expresan estos candidatos en torno a los puntos de vista que defienden, digamos, ¿no? Ujú. Lo hacen con cierta convicción, en fin, ¿no? Y eso desarrolla un cierto lazos afectivos con la masa, ¿no? Ujú. Entonces hay una relación muy afectiva entre la masa que se mueve y estos candidatos, ¿no? Sí, sí. Luego yo creo, bueno, cada uno tiene sus virtudes, digamos, Keiko Fujimori, bueno, defiende la continuidad del modelo, que no diría yo que ha tenido resultados. Bueno, es tanto el modelo que tiene éxito, sino la demanda internacional, ¿no?, Ujú. que es lo que ha permitido eso, ¿no? Porque en el 90, por ejemplo, el modelo no tuvo esos resultados, porque fue una década muy mala, ¿no? La tasa de crecimiento fue 2,3. En Ujú. cambio, después de 2002, ahora la tasa de crecimiento promedio ha sido 6, 7. Pero Ujú. eso tiene que ver más con la demanda que con el modelo, ¿no? Claro. En todo caso, hay una persistencia de ella por darle continuidad a eso. Ujú. Sí. Esa es su Ujú. virtud, aunque puede ser muy criticado de otro lado. Y yo creo que Ollanta, la virtud de Ollanta es, bueno, esta demanda muy fuerte de inclusión, digamos, de impulsar un capitalismo democrático a través del reconocimiento de derechos sociales universales para todos, digamos, ¿no? Ujú. Entonces esto de jubilación 65 o pensión 65, cuna más para los niños de 0 a 3 años, en fin, ¿no? Mejores salarios, ¿no? Reconocimiento de derechos, en fin. Yo creo Ujú. que son virtudes de cada uno y defectos, ¿no? Sí, Bueno, los sí. defectos son mucho más, digamos, Ujú. ¿no? Claro, Pues son los claro. candidatos más resistidos, han sido Ujú. los candidatos más resistidos en Ujú. la primera vuelta y en esta segunda vuelta también, digamos, Ujú. los que pasaron a disputarla, ¿no? Ujú. Bueno, pues eh, como usted lo decía al principio, doctor, la situación no es fácil para los votantes en el Perú. Ya se acerca el día de la votación y pues es un país que ha tenido, como usted lo decía y lo sabemos, un desarrollo económico importante,
comparado con otros países de Hispanoamérica. Y bueno, pues curiosamente se han juntado dos personajes que cada uno tiene pues sus pros y sus contras dependiendo cómo los vean, y pues ahora sí que la decisión la tiene el, el votante y estaremos atentos, y le agradezco mucho que nos haya dado esta explicación ante algo que va a suceder ya en unos cuantos días más. Así es. Yo Muy le bien. agradezco también haberme permitido exponer mi punto de vista ante su amplio auditorio. Se lo Muchas agradezco. gracias. Muchas gracias, Muchas doctor gracias López a usted. Jiménez. Hasta luego. Ya, hasta luego. Buenas tardes. Muchos amigos peruanos que nos siguen aquí en los Estados Unidos, y también algunos en el Perú. Saludamos al doctor López Jiménez. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas ¿Cómo está tardes. usted? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por los minutos que nos va a dar. Bueno, como es lógico, hemos estado momento este jueves. ¿Cuál es la sensación, la percepción, la inclinación de los peruanos, que yo sé que son muchos y no todos piensan igual, pero en términos de volúmenes mayoritarios, hacia alguno de los dos candidatos? Mire, Político, profesor, sociólogo, columnista del diario La República, es doctor en sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, allá en Lima, y como ya se acerca la elección en el Perú, y pues tenemos siguiendo qué sucede con los dos candidatos que se van a enfrentar a este proceso de elecciones en segunda vuelta en unos cuantos días. Eh, Desde que terminó la primera vuelta y todo lo que ha ocurrido en ese lapso y hasta este... Vamos con el doctor López Jiménez. El doctor López Jiménez se encuentra en Lima, Perú. Le agradecemos muchísimo sus minutos. Él es analista